Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este primer video donde hablaremos de ciertos rumores y caramelitos de Lixan, como también hablaremos de algunos momentos icónicos que tuvieron nuestros chicos. El día de hoy hablaremos de una de las preguntas que siempre me han hecho en cada video, y es sobre lo que significa un CPN, así que en este video vamos a responder a esta pregunta, como también hablaremos de las 3 casitas de los rumores que publican los CPNs, así que comencemos de una vez con el video. ¿Qué significa Couples Now? La palabra couples viene del idioma inglés que significa pareja y la palabra now viene del idioma chino que significa cerebro. Si juntamos ambas palabras significaría pareja de cerebro o cerebro de pareja, pero dentro del fandom solo se usan las abreviaturas de esta palabra que sería CPN. Entonces, ¿qué significa un CPN? Pues un CPN significa que son los pensamientos, la imaginación y las especulaciones que crea una fan sobre una pareja. Dentro del fandom se usa el CPN como una manera de decir que todo lo que se habla o se rumorea son solo delirios de una fans, y esto lo hacen con la única finalidad de proteger a nuestros chicos, ya que estos rumores o especulaciones pueden ser usados por algunas personas maliciosas que usarán esto para dañar a nuestros chicos. Es por ello que en cada CPN que se vaya a publicar se tiene que poner una advertencia donde diga que todo es falso o que solo son imaginaciones de una fan sobre una pareja. Dentro del fandom de Lixan hay 3 casitas de los rumores que se encargan de publicar historias de conversaciones o de momentos especiales que tienen nuestros chicos para que así todas nosotras podamos saber un poco más sobre su relación, ya que como saben ellos no pueden ser libres para mostrarlo. Pero ¿quiénes son las personas que cuentan sobre estas conversaciones y de ciertos momentos? Pues nadie lo sabe, ya que la casita de los rumores no solo protege a nuestros chicos, sino también protege a las personas que lo cuentan. Se dice que mayormente estos CPNs vienen de personas que siempre están con nuestros chicos o que llegaron a presenciar algo de la relación de ellos. ¿Y cómo funciona esto de las casitas de los rumores? Pues ellos se encargarán de publicar lo que las personas llegan a contarles y lo redactan tal y como les cuentan, y lo que pide la casita de los rumores es que no se manipule ni se cambie nada de lo que está escrito en cada historia que se llega a publicar. Supongamos que yo formo parte del staff de Gege y mientras estamos trabajando Gege recibe una llamada de Didi y comienzan a hablar sobre cómo les fue en su día, y de lo que yo llegué a escuchar de dicha conversación se lo comento a la casita de los rumores y ellos se encargarán de publicarlo. Pero ojo hermanas, el hecho de que las casitas de los rumores publiquen estas historias no significa que todo pueda ser cierto, ya que como les mencioné antes, los CPN son los pensamientos, la imaginación y las especulaciones que crea una fan sobre una pareja, así que puede ser que cada historia que cuenten las casitas de los rumores sea cierto, como también pueda que no sea cierto. Eso ya queda en cada uno de ustedes si decide creer o no en cada historia que se lleguen a publicar. La primera casita se llama Casa de Material Falso Boshan. Esta casita publicó su primer CPN de Lixan en septiembre del 2019. Hoy en día esta casita no suele publicar mucho los CPNs, pero cuando lo hace mayormente sus CPNs son demasiado largos. De todas las casitas de los rumores, esta casita ha logrado acertar en varios CPNs que llegó a publicar. Es por ello que esta casita es la más confiable de todas, y se dice que los CPNs que siempre publican vienen de parte de las personas que trabajan con nuestros chicos, como también vienen de personas cercanas a ellos que pueden ser amigos y familiares. La segunda casita se llama Portero de Material Falsificado Shambo. Esta casita publicó su primer CPN en junio del 2020. Esta casita sí es muy activa y cada semana suele publicar algunos CPNs, los cuales son variados, ya que en ocasiones los CPNs que publican son un poco largos y a veces un poco cortos. Esta casita también es una de las más confiables, ya que de igual manera se han confirmado varios CPNs que han llegado a publicar. Se dice que mayormente esta casita publica las historias que cuentan las personas que llegaron a trabajar en algún momento con nuestros chicos, como también de personas que llegaron a presenciar algo sobre la relación de ellos. Y por último tenemos a la casita de los rumores llamado Agregué un pequeño robot de material a Boshan. Esta casita fue creada recientemente en septiembre del 2022. Hasta ahora esta casita no ha dejado de publicar varios CPNs. Al inicio esta casita estuvo en prueba, ya que al ser nueva aún no se podían confirmar los CPNs que publicaban, pero recientemente esta casita ha logrado acertar en algunos CPNs que llegó a publicar. Y aquí les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funcionan los CPNs y las casitas de los rumores con uno de los CPNs que llegó a acertar esta casita recientemente.
El 30 de noviembre del 2022, esta casita publicó un CPN donde nos decían de que Didi le había comprado a Gege una lámpara de oso grande que se enciende por las noches y que emitía una luz amarilla de manera cálida, y también nos comentaron de que durante las grabaciones de la serie Como el Sol había una tienda al lado del set de grabaciones y que dentro de esta tienda había una vitrina donde había un muñeco de oso grande parecido a la lámpara de oso que Didi le había comprado a Gege. La persona que contó esto dijo de que cada vez que Gege pasaba por esa tienda miraba la vitrina donde se encontraba el muñeco de oso, y también nos comentó de que la primera vez que Gege vio la vitrina donde se encontraba el oso comenzó a escribir un mensaje por WeChat a alguien, pero no sabe a quién le envió ese mensaje. Al final del CPN, esta persona dijo de que la calle donde se encontraba la tienda también ha sido usado como escenario para grabar la serie Como el Sol. En ese momento, cuando salió este CPN, solo algunas hermanas creían, mientras que otras hermanas no creían mucho en este CPN. El 6 de febrero del 2023, cuando se llevó a cabo el último día de grabaciones de la serie Como el Sol, vimos que dentro del set había una lámpara de oso grande que emitía una luz amarilla de manera cálida, y Gege estaba muy feliz al lado de este oso mientras lo veía, y se dice que esta lámpara de oso fue lo que Didi le compró a Gege. También dentro del set estaba un peluche de oso grande que se encontraba cerca a Gege, y se dice que este oso sería el oso que se encontraba dentro de la vitrina. Este CPN acertó en casi todo lo que mencionó y se pudo confirmar después de 2 meses, cosa que sorprendió a muchas hermanas, ya que fue muy corto el tiempo en que se llegó a confirmar el CPN, ya que otros CPNs toman meses o hasta años en confirmarse, pero esta casita está sacando CPNs que se están confirmando en poco tiempo, y es así como un CPN termina siendo cierto. Se dice que las historias que publica esta casita también vienen de las personas que trabajan con nuestros chicos, como también de personas que llegaron a presenciar algo sobre la relación de ellos. Por ahora yo no hablo mucho sobre los CPNs que publica esta casita, ya que el tiempo me gana con los demás CPNs que publican las otras casitas de los rumores y no puedo traducir a tiempo los CPNs de esta casita, pero espero traerles poco a poco algunos CPNs que se vayan publicando de esta casita. Eso es todo lo que tienen que saber sobre las 3 casitas de los rumores y sobre lo que es un CPN, y como les mencioné más antes, solo queda en cada uno de ustedes si deciden creer o no en cada historia que se lleguen a publicar.